Hola a todos. Hoy Venezuela está consternada por la trágica muerte de Jorge Amenaza, una de las figuras militares más influyentes y respetadas en la historia reciente del país. El avión en el que viajaba Jorge Amenaza, conocido ampliamente como uno de los comandantes más leales y confiables del ejército venezolano, se precipitó hacia el suelo aproximadamente 13 minutos después de despegar de Caracas. Este lamentable suceso ha generado un enorme impacto y sorpresa, tanto en el presidente Nicolás Maduro como en toda la nación. Jorge Amenaza, reconocido por ser uno de los arquitectos principales en la construcción de la Estrategia de Defensa Nacional, jugó un papel decisivo en la expansión del poder militar venezolano y en la planificación estratégica, especialmente en el contexto de las tensas relaciones con Estados Unidos. Como uno de los asesores militares más cercanos a Nicolás Maduro, Amenaza desempeñaba un papel clave en la formulación de las políticas de seguridad nacional, especialmente en un periodo en el que Estados Unidos había incrementado significativamente su presión sobre Venezuela. Jorge Amenaza era una de las figuras centrales en la resistencia de Maduro frente a la influencia externa, particularmente de Estados Unidos. El avión privado en el que viajaba se estrelló en una región montañosa al noreste de la capital, Caracas, antes de completar su ascenso, lo que llevó a las autoridades militares y de aviación civil de Venezuela a declarar una emergencia. La noticia de su muerte sumió al presidente Maduro en un profundo estado de conmoción, pues la pérdida de Amenaza no solo representa la desaparición de un líder militar fundamental, sino también un golpe personal para el mandatario. Inmediatamente después del accidente, Maduro emitió una declaración pública en la que anunció la apertura de una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer las causas del siniestro y determinar si hubo alguna intervención externa en el incidente. El presidente ha sostenido durante mucho tiempo que Estados Unidos busca intervenir en los asuntos internos de Venezuela, y la caída del avión de Jorge Amenaza ha intensificado aún más estas sospechas. La noticia de la muerte de Amenaza ha resonado en el escenario internacional, mientras que Estados Unidos ha rechazado categóricamente cualquier insinuación de estar involucrado en el accidente. Al mismo tiempo ha expresado sus condolencias al gobierno venezolano. Por otro lado, aliados de Venezuela, como Rusia y China, han insistido en la necesidad de llevar a cabo una investigación inmediata y transparente sobre lo sucedido. La pérdida de Jorge Amenaza es considerada un golpe directo al liderazgo de Maduro, ya que Amenaza era uno de los principales pilares de su resistencia frente a la presión estadounidense. Esta situación podría acarrear problemas aún más graves para Venezuela, que ya atraviesa una crisis económica y política prolongada bajo la administración de Maduro. La muerte de Jorge Amenaza ha dejado a Venezuela sumida en una profunda tristeza y desolación, y su legado como uno de los líderes militares más prominentes del país será recordado durante mucho tiempo. Este trágico acontecimiento podría complicar aún más las ya tensas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y podría tener un impacto significativo en el futuro del país. La crisis política y económica que ha afectado a Venezuela durante años sigue colocando a la administración de Nicolás Maduro en una situación extremadamente difícil. Las severas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han llevado al país a enfrentar serios desafíos tanto en el ámbito económico como militar. Sin embargo, Maduro ha buscado apoyo externo para mantener su poder y resistir la presión de Estados Unidos. Países como Irán, Rusia y China han comenzado a brindar asistencia a Venezuela a través de canales secretos, incluyendo tanto apoyo económico como envíos de armas. No obstante,
La inteligencia estadounidense ha estado monitoreando de cerca estas actividades y logró rastrear los envíos de armas, detectando su almacenamiento en un depósito militar en Puerto La Cruz. Este desarrollo llevó a Estados Unidos a lanzar una operación militar estratégica contra Venezuela, resultando en la destrucción del depósito militar por parte de barcos de guerra estadounidenses. Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones económicas amplias contra Venezuela durante años, dirigidas especialmente a las exportaciones de petróleo, con el objetivo de agotar las principales fuentes de ingresos del país. A pesar de los esfuerzos de la administración de Maduro por mitigar el impacto de estas sanciones, Venezuela se ha encontrado en una situación económica cada vez más precaria, con escasez de suministros básicos y medicamentos, y con un gasto militar severamente restringido. Este escenario ha obligado a Maduro a buscar apoyo militar externo para reforzar la resistencia de Venezuela frente a las sanciones de Estados Unidos. Rusia, Irán y China han intensificado su ayuda a la administración de Maduro, proporcionando asistencia económica, militar y en infraestructura. Los envíos de armas desde Rusia e Irán, que eran de vital importancia para la defensa de Venezuela en caso de una intervención extranjera, se realizaban a través de rutas secretas para evitar la detección internacional. El puerto militar en Puerto La Cruz se convirtió en uno de los principales centros de almacenamiento de estas armas, donde se guardaban sistemas de armas avanzados y municiones bajo estricta confidencialidad. Solo el personal militar más confiable tenía acceso a estos almacenes. La inteligencia estadounidense, que había estado siguiendo de cerca la actividad militar en Venezuela, preparó una operación militar con el objetivo de debilitar la capacidad de defensa del país y aumentar la presión sobre la administración de Maduro. Después de confirmar los datos de inteligencia, la Marina de los Estados Unidos desplegó 3 barcos de guerra cerca de Puerto La Cruz, posicionándose a aproximadamente 4 kilómetros de la costa venezolana, lo que les proporcionó una ubicación ideal para lanzar misiles con alta precisión. Los barcos de guerra se acercaron manteniendo un perfil bajo, con los sistemas de radar y comunicación al mínimo para preservar la confidencialidad de la operación. Con el inicio de la operación, los barcos de guerra estadounidenses lanzaron una serie de misiles contra el depósito militar en Puerto La Cruz, resultando en grandes explosiones que destruyeron una gran parte de las armas provenientes de Rusia e Irán. Las explosiones también causaron daños significativos a los edificios circundantes, debilitando aún más la capacidad de Venezuela para resistir una intervención militar. Este ataque representó un golpe contundente para la administración de Maduro, que sufrió una pérdida militar significativa y vio disminuida su capacidad defensiva de manera drástica. Rusia e Irán respondieron con firmeza a la operación de Estados Unidos, calificando el ataque como una violación del derecho internacional y un atropello a la soberanía de Venezuela. Rusia señaló que podría aumentar su apoyo militar a Venezuela tras este incidente y tomar medidas más agresivas contra la presencia estadounidense en la región. Por su parte, Irán acusó a Estados Unidos de desestabilizar la región y reiteró su compromiso de continuar brindando apoyo a la administración de Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado luchando durante mucho tiempo contra las presiones externas e internas. Sin embargo, en los últimos tiempos, el círculo de confianza alrededor de Maduro se ha reducido considerablemente, en parte debido a la intensa presión y a las posibles conspiraciones que Estados Unidos ha orquestado contra su gobierno. La reciente detención de 2 asesores de alto nivel, acusados de colaborar con Estados Unidos, ha exacerbado aún más el clima de desconfianza y paranoia en Venezuela. Estos eventos ponen de manifiesto la profunda crisis de confianza que enfrenta Maduro, quien ha comenzado a dudar cada vez más de la lealtad de las personas más cercanas a él.
Esta desconfianza ha llevado a Maduro a cambiar incluso a sus protectores más cercanos, aunque estos cambios no han logrado aliviar sus preocupaciones de seguridad. Por el contrario, han profundizado sus dudas y sospechas sobre la lealtad de quienes le rodean. Recientemente, Maduro ordenó la detención de dos de sus asesores más antiguos y confiables, bajo la acusación de haber filtrado información a Estados Unidos. Aunque no existen pruebas concretas que respalden estas acusaciones, la decisión de destituir y arrestar a estos dos asesores ha complicado aún más la situación de seguridad en Venezuela. Los asesores detenidos están siendo interrogados por las fuerzas de seguridad, aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia clara de su supuesta conexión con Estados Unidos. Además de estas medidas, Maduro ha intensificado las acciones de seguridad en su entorno, sometiendo a escrutinio a otros altos funcionarios y tomando medidas más estrictas contra posibles traiciones. Su objetivo es reducir la influencia de Estados Unidos en Venezuela y prevenir cualquier intento de golpe de Estado. Una de las mayores preocupaciones de Maduro es la posibilidad de que agentes estadounidenses se hayan infiltrado en todas las esferas del poder en Venezuela, lo que ha llevado al presidente a adoptar un enfoque cada vez más paranoico.